Ya acaba de estar la concejala de Cultura y se lo he vuelto a recordar, pero es que ayer ya estuve con el alcalde y también le dije lo mismo. Digo, oye, que esto en verano no se puede aguantar. Ya vamos a hacer una climatización como en el cine, pero bueno, no acabamos de hacerlo nunca. Bueno, de todas formas, agradecemos al ayuntamiento el que nos preste la sala para hacer esta conferencia. Como siempre, no funciona nada, creo. No, ese no funciona. Bueno, funciona mejor. Bueno, agradecer a Eduardo que se haya prestado a la conferencia, ha cogido nuestra invitación. Bueno, ya os explicaré. Como sabéis, las conferencias que organizamos todos los veranos la Asociación Cultural Amigos de Villarcayo de Medina de Castilla y León. Con esta es la tercera conferencia que hacemos y por este verano ya cumplimos. Decir que Eduardo es arqueólogo, es máster en prehistoria y arqueología por la Universidad de Cantabria y graduado en Historia y Patrimonio por la Universidad de Burgos. Es codirector con los otros dos, con Adrián García y con Eduardo Carmona, del yacimiento de la excavación que están haciendo, como ellos llaman, la campaña en el Castro de Brizuela. Bueno, decir que hace unos años también estuvimos aquí, estuvimos dando una conferencia sobre el arte rupestre a cielo abierto, al aire, ¿no? Aire libre. Al aire. Y eran unas pinturas post-paleolíticas. En este caso es el Castro de Brizuela, llevan 5 campañas. Las primeras se destinó para proceder a las murallas y todo esto, a destacar la primera campaña. La segunda y la tercera fueron descubriendo pues, restos o evidencias de cabañas, ya la cuarta un lienzo, y ya la quinta campaña que ha sido este año pues han descubierto más cosas, muy interesantes más que nada porque querían que a ver si aparecía algo relacionado con la permanencia de los romanos y parece ser que han encontrado una cerámica sigilata del Alto Imperio, ¿no? He dicho bien. Sí. Bueno, entonces, eso. Entonces, bueno, os voy a explicar, lo explica muy bien todo. No dejan ni un suspiro porque está el tiempo que esté hablando, está todo el rato hablando. No, por eso os pido que los móviles los apaguéis un poco para no interrumpir ni un minuto a Eduardo. Y nada más, oye, agradeceros que estés aquí otra vez y a ver, las molestias yo ya estoy sudando. Hasta luego. Bueno, a ver si se me oye. Se oye bien, ¿no? Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a esta conferencia. Una vez más, pues bueno, agradecer a César y bueno, a la Asociación Cultural Amigos de Villarcayo que me haya vuelto a invitar a Villarcayo a hablar un poco de las investigaciones que bueno, desarrollo dentro de mi campo científico y bueno, pues además siempre es un placer pues, en Villarcayo que siempre se llena la sala. La verdad que lo decimos siempre, se aprovecha mucho más en el ámbito rural este tipo de actividades que cuando vamos a muchas grandes ciudades que lejos de lo que podemos pensar nos encontramos con salas vacías y sin embargo cuando venimos a los pueblos pues bueno, falta sitio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un campo muy diferente al que hablé hace unos años, que hablé del arte rupestre en la comarca de las Merindades. En este caso vamos a hablar de las actuaciones que desarrollamos en el Castro de Brizuela. En este caso, aunque bueno, la cara visible muchas veces soy yo, pues, al final ser de la comarca y demás es el que más soléis conocer, pero bueno, el trabajo también está codirigido por Adrián García, que es investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en Santiago de Compostela, y bueno, Eduardo Carmona, que es arqueólogo territorial de Valladolid, es técnico de arqueología en la Junta de Castilla y León y bueno, profesor de arqueología en la Universidad de Burgos, ¿vale? La charla la voy a dividir en más o menos 3 partes, muy diferenciadas. La primera, centrada un poquito en que conozcáis qué es y dónde está el Castro de Brizuela. La segunda parte, hablar un poquito de lo que hemos hecho en las distintas campañas, y ya la parte final, pues cómo a través de las evidencias que hemos ido encontrando, pues podemos describir un poco cómo es este tipo de sociedad que vivían en este yacimiento, ¿vale? El Castro de Brizuela, en cuanto a ubicación, se ubica, para los que no lo conozcáis, pues bueno, en el centro de un gran meandro, en ese... todo el sinclinal de Villarcayo viene delimitado por todos esos farallones calizos que cuando pues, subimos por la carretera de Villarcayo hacia Santelices, pues vamos dejando en ese cañón. Pues bueno, encima de uno de esos cortados calizos se ubica el Castro de Brizuela, y no eligen esa posición por casualidad, porque al lado hay exactamente montañas idénticas en lo que a geomorfología se refiere, pero se decantan por esta. Probablemente por una razón muy clara. A diferencia de la que tenemos aquí, en donde se ubica el Castro de Brizuela, si os fijáis, el río hace un meandro por el norte, que lo que hace es proteger 3 de sus 4 lados, y el lado que no protege el río lo protegen pues, directamente casi 80 metros de cortados de roca caliza, con lo cual eligen ese lugar pues, por la protección que la propia naturaleza les da. El Castro de Brizuela, además, se sitúa ahí también por el gran dominio visual que va a tener de todo su entorno. Lo vemos sobre todo, mira, en estas imágenes se ve mucho mejor. Hacia el oeste domina, por ahí tenemos el Castro de la Maza, Duya. Hacia el oeste domina los pasos de montaña hacia la cornisa cantábrica y toda la cuenca alta del río Nela. Hacia la zona este dominaría toda la llanada de Castilla la Vieja, todo el sinclinal de Villarcayo y Tobalina. Luego hacia el sur es donde peor vista tiene, pero bueno, también domina los pasos históricos de montaña hacia la zona del actual valle de Valdevezana, y hacia el norte pues todo ese triángulo de Valdebodres y al fondo toda la montaña pasiega, ¿vale? Con lo cual el dominio del Castro es total. Luego dentro del Castro, además, diferenciamos 2 zonas, y las llamamos así porque la propia gente del lugar las ha conocido siempre por ese nombre, pero también los investigadores que antes que nosotros se acercaron a este lugar siempre dividieron el Castro en 2 lugares. El Castro o los Casares, que es la zona alta, la zona más empinada del yacimiento, y Llano, que es la parte baja, ¿vale? Veremos ahora por qué. Es importante diferenciarlos porque la investigación a través de la orografía del terreno pues también ha deducido qué uso se le pudo dar a cada lugar, ¿vale? Dentro del Castro de Brizuela son varios los autores que se han acercado a su estudio, pero siempre de manera muy preliminar, nunca con estudios muy profundos del propio Castro. La primera referencia al Castro de Brizuela dentro de la historiografía la va a dar Manuel Guerra, que era pues, un cura, un sacerdote natural del pueblo de Villamartín, de Sotoscueva, y bueno, en el año 73 recoge muchos de los yacimientos que hoy conocemos, arqueológicos de la comarca de las Merindades, dentro de una pues, obra más grande, que él llamaba pues, Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses. Pues, bueno, dentro de ahí tiene un apartado de arqueología en el que cita el Castro de Brizuela, de ahí su nombre. A veces en otros sitios lo vemos como el Castro de Nela Brizuela, Castro de Brizuela Nela, pero quien le bautiza con el nombre de Castro de Brizuela Secas es Manuel Guerra, y desde entonces es el nombre con el que más comúnmente lo conocemos, ¿vale? Manuel Guerra lo primero que hace es, de manera muy acertada, es establecer ya un marco cultural. Él dice que el Castro de Brizuela pertenece a los pueblos prerromanos, la segunda edad del hierro, se decanta por uno de esos pueblos, por el pueblo de los cántabros, y habla también de una ocupación menor, pero ya de época medieval, ¿vale? Entonces él habla de 2 ocupaciones separadas en el tiempo, o sea, hay un lapso entre ambas épocas en las que el Castro no tendría ocupación humana.
y habla también de dos espacios. De nuevo, nos dice que él cree que las poblaciones del Castro vivían en la parte baja, en la zona más llana, en la que tiene la orografía más sencilla, y la parte alta pues solo lo utilizarían en épocas de conflicto o como un lugar donde destinarlo para el ganado. El siguiente en acercarse es Ramón Bohigas. Bohigas era un investigador cántabro que ya murió hace unos años. A Bohigas le encargan, junto con otros arqueólogos, también alguno de Villarcayo, como Churruca, le encargan la confección de la primera carta arqueológica de la provincia de Burgos. En este caso ellos van a destinarlo al partido judicial de Villarcayo, a la actual comarca de las Merindades, y de nuevo vuelven a describir pues, la cronología del yacimiento en la Edad del Hierro y en la Edad Media. Vuelven a hablar de que hay una separación entre ambos espacios. También vuelven a establecer que el lugar donde probablemente vivían era la parte baja, en la zona del llano, y ellos hablan pues, por primera vez también de esas murallas, incluso hacen los primeros dibujos del material arqueológico que aparece, ¿vale? En esa carta arqueológica, pues bueno, ahí César va a jugar un papel fundamental, aparecerá citado precisamente en la carta arqueológica por la colaboración que hizo con ellos en los años 70 para situar al Castro en esa primera carta arqueológica. El siguiente ya en acercarse es Ignacio Ruiz Vélez, todavía es un arqueólogo que sigue en activo. Ignacio Ruiz Vélez cae aquí, creo que es de origen palentino, y cae en las Merindades porque era profesor de historia en el IES Castela-Betula de Medina de Pomar, y con los alumnos del instituto pues también hace algunos trabajos de arqueología, y en el caso pues, del Castro también lo vuelve a describir. Es el primero que describe de manera quizás más acertada las murallas del Castro de Brizuela, incluso es capaz de identificar una de las zonas de acceso, zona de acceso que tampoco hacía falta ser muy inteligente para saber que era una de ellas, porque la propia población de Brizuela le sigue llamando la puerta a ese sitio, con lo cual parece que a lo largo del tiempo se ha mantenido. Y también habla de dos zonas diferentes, la zona de la cima y la zona del llano. Sin embargo, a la diferencia de los otros, dice que la gente vive en la zona alta, mientras que las zonas bajas se utilizarían para encerradero para el ganado, ¿vale? Y bueno, la última en acercarse, que quizás es la que más conozcáis todos, pues por las investigaciones recientes que ha hecho, es María del Carmen Arribas. Dentro de su tesis doctoral, pues todo lo empieza aquí, en la Edad del Hierro. Ya el objetivo es llegar precisamente a describir la Edad Media en las Merindades, pero comienza aquí su descripción, y entre los yacimientos que cita, el Castro de Brizuela. Ella, reforzada por otro investigador de la Universidad de Salamanca, lo que va a decir es que el Castro, como no se perciben in situ niveles de destrucción, pues que desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media siempre estuvo habitado de manera constante, ¿vale? Y ella es la primera que identifica el Castro de Brizuela en las fuentes históricas. En el monasterio de Oña, en el año 1011, en su digamos, carta fundacional, aparece citado un lugar que se llama Huilla Castro, que parece corresponderse por el orden geográfico que sigue ese cartulario, parece corresponderse con el Castro de Brizuela. Y bueno, lo que citan ahí es un aprovechamiento agropecuario, un par de familias que parece que aprovecharían el Castro de Brizuela con un uso económico. No tienen por qué vivir siquiera allí, simplemente lo utilizan. ¿Por qué os cuento estos cuatro autores? Porque si os dais cuenta, quitando un poquito Manuel Guerra y Bohigas, el resto no coinciden absolutamente para nada entre sí, lo cual nos indica pues, los escasos datos con los que contaban y que la investigación era muy fragmentaria. De hecho, el propio Manuel Guerra termina en la descripción del Castro de Brizuela aludiendo a la necesidad de hacer una intervención arqueológica profesional en el Castro de Brizuela ya en el año 73. ¿Vale? Sin embargo, en este caso, pues, las primeras intervenciones arqueológicas se alargan hasta el año 2001, fijaros, casi 50 años después de que Manuel Bohigas describiera por primera vez el yacimiento. Pero claro, en el año 2001 nos encontramos, en el caso de Brizuela, pues con aquel momento una junta vecinal que sabe que tiene un yacimiento allí muy importante, pero que no conocen bien qué límites corresponde el yacimiento, y quieren empezar a plantear los estudios, pero sobre una base ya sólida, con un proyecto a largo plazo. Entonces, lo primero que vamos a proponer es tomar toda la documentación previa, ver lo que habían contado otros autores sobre el yacimiento, ver mapas antiguos, cómo ha ido cambiando el propio Castro a lo largo de la historia, consultar a museos provinciales, locales, etc. Luego también hacer una prospección
superficial del todo el yacimiento y finalmente también hacer el primer levantamiento topográfico de las grandes estructuras que se conservaban en Brizuela. En los que hayas dado un paseo por allí, en cuanto mismo entras no paras de encontrarte estructuras por todo el castro, pero entre toda la vegetación muchas veces son difíciles de entender. Incluso para nosotros mismos en el año 2021 aquello era un auténtico laberinto. Sin embargo, luego veremos que en el mapa pues, todas esas estructuras empiezan a cobrar sentido. Entonces, en esa campaña lo primero que hacemos es hacer una toma de datos con GPS submétricos, son GPS que dan muy poquito rango de error, con la idea de ir describiendo dónde se encontraban las murallas, y también se van a hacer distintos vuelos de dron para poder identificar las estructuras con foto aérea. En la misma línea, pues a partir de esos datos del GPS, empezamos a ver la primera foto planimétrica, digamos, del castro de Brizuela, ¿vale? Lo que nos encontramos nos va a sorprender mucho. El castro de Brizuela, la parte roja, que es lo que nosotros denominaríamos como tal al yacimiento, ocupa una superficie de algo más de 24 hectáreas. O sea, es un castro enorme. Hablamos probablemente de un castro de castros con un tamaño descomunal. Los castros en aquel momento, muchos de ellos van a rondar las 5 o 10 hectáreas como mucho, y hablamos de un castro pues, de grandes dimensiones. Luego nosotros dejamos también toda esa parte baja como área complementaria, que es el área donde hoy está todo ese entorno del molino de Brizuela, toda la zona baja, que probablemente esta gente también la utilizó, aunque hoy no tengamos ningún tipo de evidencia de uso, porque esa zona no la hemos estudiado. Y bueno, lo que describimos pues, es ya un complejo sistema de multivallado. Anteriormente habían descrito 2 murallas en el castro, pero nos vamos a encontrar hasta 6 líneas concéntricas de muralla. La peor conservada la primera, que ya veis es un tramito corto, pero se extendería hasta los bordes, y no la extienden más allá porque no es necesario. Llega un momento que la pendiente es tan grande que sería prácticamente inaccesible el castro por ese sector. Una segunda muralla que cierra uno de los primeros llanos, tercera, cuarta, quinta y sexta, con lo cual van, digamos que cerrando concéntricamente la cima del castro de Brizuela, con un sistema de murallas que cubren algo más de 3 kilómetros lineales de muralla, con lo cual la fuerza de mano de obra para levantar ese nivel de 3 kilómetros de muralla es realmente grande, ¿vale? Para que veáis un poquito el tipo de murallas que se conservan, pero ahí tenéis un poquito las anchuras de los lomos de la muralla, van desde los 2 metros más o menos hasta algunas que pueden pasar tranquilamente los 3,5 metros de grosor, todas ellas con piedra trabada a hueso, sin argamasa, van montando piedra sobre piedra, tampoco utilizando una piedra de alta calidad, lo que tienen en el entorno inmediato, pero bueno, veremos luego cómo las murallas se van a conservar en muy buen estado de salud hasta la actualidad. Normalmente cuando nos hacen entrevistas en prensa, una de las cosas que más reseñamos es el alto grado de conservación que tienen las murallas del castro de Brizuela. Contamos con murallas que conservan portes de 2,5 metros, que no es habitual. Lo normal es que con el paso del tiempo, por la degradación y demás, desaparezcan y queden simplemente unos amontonamientos de piedras, pero sin nada armado. La razón por qué en Brizuela se han mantenido y en otros sitios no, el aprovechamiento económico del lugar. A las gentes de Brizuela les interesaba que esas murallas no se cayesen, porque los rellenos de tierra donde sembraban se hubieran desparramado montaña abajo, con lo cual van a hacer un ejercicio de mantener esas murallas en pie, precisamente para retener la poquita tierra que tiene ese lugar. En la prospección de superficie vamos a encontrar muy poquito material. Pensad que todo el castro de Brizuela está lleno de vegetación, cada vez más, veremos luego además qué influencia tiene en los estudios, pero bueno, se corresponde un poquito también ya con lo que nos iban contando los autores previos. Cerámica negra de la Segunda Edad del Hierro, claramente, algunos elementos pues, como una afiladera para afilar algunos objetos de metal, o teja preindustrial probablemente de época medieval, con lo cual confirmábamos esos 2 momentos al menos de ocupación dentro del castro. Y lo mismo pues también con otros materiales como los molinos. En superficie es la pieza más abundante. Tenemos los molinos, digamos, más primitivos, por así decirlo, el molino de marraquiforme o de vaivén, se le llama así porque básicamente lo que hacían con esta piedra de abajo era echar el grano arriba y con la piedra irlo moliendo a través de fricción, y en este caso pues
esta sería la parte baja del molino, esta la de arriba, y con un eje irían girando constantemente para que se fuese moliendo el cereal. Digamos, ya es un sistema un poquito más evolucionado y en el que más fácil de hacer la molienda. Pero bueno, tenemos ambos tipos de molinos representados en el castro. Luego, como os decía, consultamos también a los museos. Piezas del castro de Brizuela antes de las excavaciones nuestras no se ha conservado, hoy que sepamos, ninguna. ¿Vale? Sí tenemos referencias de dónde pueden haber ido a parar algunas, pero no hemos conseguido dar con ellas. Es cierto que antes de la ley del 85, pues mucha gente de Brizuela a la hora de cultivar se encontraban con materiales arqueológicos. Luego están las referencias que dio César en la primera carta arqueológica y las referencias de Manuel Guerra, que también obtuvo materiales. En el caso de Manuel Guerra dijo que las entregó en el Museo Diocesano de Burgos, pero por el momento la Iglesia dice que no tiene nada, con lo cual no hemos podido obtener datos sobre lo que encontró Manuel Guerra, que sería muy interesante, pero por el momento lo desconocemos dónde han ido a parar. Llevamos años intentando seguir la pista a esas piezas, pero no hemos dado con ellas. Lo mismo nos sucede también con el Museo Provincial de Burgos. Ninguna pieza va a entrar en el Museo Provincial de Burgos procedente del castro de Brizuela, ni tampoco en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que no lo decimos por casualidad. Era muy común que Bohigas en aquellos años las piezas se encontraban en las merindades, las entregase en el Museo de Arqueología de Santander, porque él era de allí. Entonces no había obligación de entregarlo en el Museo Provincial del lugar, sino en uno de los museos del Estado, y él generalmente elegía el de Cantabria por afinidad. ¿Vale? El único museo que hoy tiene piezas de Brizuela, y podéis ir a visitarlo, que además es gratuito, el Museo Etnográfico de la Merindad de Sotoscueva. Allí en la Casa de las 7 Juntas del Valle siguen teniendo materiales de Brizuela, al parecer cedidos por el propio Manuel Guerra, cedió parte de las piezas que tenía, y lo que nos encontramos, pues los mismos molinos que nos encontrábamos en la prospección, y luego 2 piezas que desconocemos si proceden del castro de Brizuela o no. Hay que tener en cuenta que son intervenciones que en aquel momento no siguen un método científico. Manuel Guerra describió infinidad de yacimientos y no es posible corroborar que las piezas procedan de donde él decía que procedían. Al final puede que mezclase datos con el paso del tiempo, ¿vale? Pero bueno, es cierto que en el Museo de Sotoscueva hay 2 monedas de origen romano que él dice que proceden de allí, y una bola de catapulta que también dice proceder del castro de Brizuela. Con esa primera prospección visual, lo que nos encontramos es, como os decía, con un castro inmenso en el que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, en el año 2022, planteamos otra metodología que no sea directamente excavar, sino una metodología previa que nos permita conducir mejor las siguientes investigaciones. Al final, pues, los recursos económicos no son ilimitados y la idea, pues, es intentar aprovecharlos al máximo e intentar, pues, que las siguientes campañas fuesen exitosas. Entonces, en 2022 hacemos una prospección geofísica con georradar, que básicamente, bueno, es este aparato que tenéis aquí. El área que batimos es estas 2 zonas que estáis viendo ahí, alrededor de unos 100 metros cuadrados, una cosita así. Y bueno, el georradar, pues, lo que hace es emitir unas señales electromagnéticas al subsuelo, mide el tiempo que tardan en volver esas señales a la antena que tiene receptora, y en función del tiempo que tarde, pues les va dando este tipo de gráficas. Luego ya, pues los especialistas en georradar te van haciendo una serie de lecturas y te van diciendo lo que creen ellos que hay en el subsuelo. A partir del georradar, lo que nos describen es una superposición de estructuras, que hay estructuras a diferentes cotas e incluso estructuras con más de 2 metros de profundidad. Entonces, al año siguiente, pues, nos vamos a lanzar precisamente a excavar esas zonas donde el georradar nos daba un alto grado de potencialidad. Esta es la potencialidad que nos decía el georradar. Entonces, nos decía que había unos 2 metros hasta llegar al lecho natural de la roca caliza, y sin embargo, pues, a veces algunas técnicas pueden llegar a fallar, y es lo que nos pasó. Nos ponemos a hacer los primeros 2 sondeos y no voy a decir estériles porque tuvieron material arqueológico, pero no se correspondían con la lectura del georradar. Apenas había 13 centímetros de sedimento y en apenas un día y medio agotamos los dos sondeos. Con lo cual, a partir de ahí, lo que hicimos es, pues, replanificar otra vez la estrategia
y finalizar la campaña en otro punto del sondeo que hasta el momento es el que más información nos ha dado. Pero bueno, como os decía, no fue totalmente estéril. No aparecen estructuras asociadas ahí al castro, pero sí que nos va a aparecer pues, un molino también de vaivén, una cuenta de collar y numerosos restos cerámicos coherentes precisamente con esa segunda del hierro. Siempre, pues hemos dicho, cerámica negra que se correspondería con esas cronologías. Ese mismo año empezamos ya con el sondeo número 3. Lo que hacemos es tratar de documentar una de las murallas para entender cómo era ese sistema de amurallamiento de Brizuela, y la idea nuestra es agotar toda la secuencia para ver qué etapas de ocupación tuvo el castro. El sondeo tiene una gran sedimentación, entonces en una sola campaña no fuimos capaces de agotarlo, con lo cual tanto la campaña 2023 como 2024 se van a centrar en este espacio. En 2024 lo que hicimos es ampliar el mismo espacio, pero centrarnos siempre en esta muralla. Arriba veis una imagen aérea del sondeo, pero bueno, para que os hagáis una idea, ese es el lecho natural de la roca del sustrato geológico. Aquí veis la línea de muralla, solamente tiene paramento exterior, hacia el interior no tiene paramento, y luego pues todo el interior de la muralla que también excavamos. Quizás se entiende mejor en el perfil. Digamos, la cara externa de la muralla tiene unos 2,5 metros de alto aproximadamente, luego los 3 metros de anchura que tiene casi la muralla. En el interior nos vamos a encontrar con un camino de rodadura, en el que incluso todavía se conservaban no sé si se ven ahí las marquitas, las 2 huellas de rodar carros por allí. Es cierto que no hemos podido saber si esas rodaduras son de carros de esa época prehistórica o del uso que se le dio al castro hasta los años 50, porque se siguió circulando por ese mismo camino. Y luego en la parte interior, esa muralla también tiene un muro que la delimita. Parece que la idea es que la gente que accedía desde el actual pueblo de Brizuela, en aquel momento estaría todo el rato encerrada entre 2 muros para controlar precisamente por qué punto exacto del castro entraban, precisamente para protegerse. O sea, el camino estaba completamente conducido entre 2 paredes hasta la cima de la montaña. Va a ser por el momento el único lugar en el que tengamos las primeras dataciones. Hasta el momento en el castro tenemos 2 dataciones absolutas. La idea es que este año contemos con otras 3 más. Es cierto que desde 2023 no hemos podido desarrollar ninguna datación, y aunque parezca mentira, a una escala pequeña la situación geopolítica internacional también nos afecta. Hasta ahora, normalmente en España, casi todas las muestras de datación por carbono 14 las mandábamos a Estados Unidos. El cambio de gobierno en Estados Unidos y los nuevos aranceles pues hacen que las dificultades para mandar material a Estados Unidos sean muy altas. Las empresas de mensajería ni siquiera quieren mandarlo, y ha habido que esperar unos años a ver qué otros laboratorios lo hacen. Entonces ahora ya este año pues mandaremos nuevas dataciones a Lituania, que están en proceso de estudio. ¿Vale? La primera datación la hicimos a través de una falange de una oveja, y nos va a dar la fecha más antigua con la que contamos del castro de Brizuela. Nos da 2.320 años de antigüedad, con un rango de error de unos 30 años, con lo cual hablaríamos de que la muralla se construye a mediados del siglo IV a.C. Esto encaja muy bien con lo que conocemos de otros yacimientos de la meseta norte, incluso de algunas zonas de la cordillera cantábrica. En el siglo IV parece que empieza a surgir la segunda edad del hierro. No sabemos qué situación hay en la península ibérica, pero lo cierto es que estos poblados empiezan a fortificarse todos, con lo cual Brizuela en ese sentido encaja con el resto de yacimientos de nuestro entorno, pues, como la zona de Sasamón, el monte Bernorio en el norte de Palencia, etcétera. También es en este momento cuando se amurallan. Luego, la segunda datación la obtuvimos en los paquetes interiores. La idea nuestra era también datar el nivel de base del muro que nos habíamos encontrado en la parte superior, y nos dan fechas de en torno a mediados aproximadamente del siglo II a.C., hace unos 2100 años, más o menos. Con lo cual ya teníamos la primera referencia cronológica de Brizuela, y algo que encajaba muy bien con el material que nos encontrábamos en los sondeos. Generalmente, como os digo, cerámica de esas cronologías. Con lo cual, entre el siglo IV y el siglo II era seguro que el castro de Brizuela había tenido una ocupación continuada.
Y esto pues, bueno, venía a encajar también muy bien con uno de los materiales que nos habíamos encontrado precisamente en esos niveles que habíamos datado. Una fíbula, luego vemos lo que son exactamente, pero que había investigadores que habían hecho estudios de metales en el norte de la península ibérica y concretamente las fíbulas anulares, que es la que hemos encontrado nosotros, también las suelen situar en el siglo II, con lo cual pues encajaba todo bastante bien. Y bueno, el año, como os digo, 2024, lo que hacemos es ampliar ese mismo sondeo. Nuestra idea es entender qué relación tenía la muralla con el sustrato geológico. Y básicamente lo que hace esta gente, aprovechando la pendiente que tiene el propio yacimiento, construyen las paredes y hacia el interior lo rellenan de cascajo. No necesitan hacer dos paredes para hacer una muralla, sino que solo hacen la cara externa y al interior lo rellenan todo contra la propia montaña. Y bueno, en este año pues, probablemente es el año más fructífero de los sondeos que hemos hecho en cuanto a material se refiere. Tranquilamente encontraríamos varios centenares de piezas arqueológicas, la mayor parte de ellos o restos óseos de animales, que todavía de hecho seguimos 2 años después en proceso de estudio, y numerosas cerámicas decoradas que también se corresponden con las cronologías de las dataciones que habíamos hecho. También en esa misma campaña empezamos a encontrar los primeros restos de construcciones del castro. Uno de los métodos parece constructivos que utilizaban, el tapial, un entramado de varas revestido con barro por fuera o por barro y cal. Claro, es un método más barato, no necesitas estar muy especializado para hacerlo y te permite levantar paredes pues, en un espacio de tiempo muy corto y muy ligeras. Pero claro, esa madera, como es degradable, pues lo que hacían era cubrirla de barro para que las inclemencias meteorológicas no lo estropeasen. Ya sé que ahora todo esto os va a parecer o os va a sonar a chino, porque la vemos en pequeños fragmentos, pero bueno, luego tenemos unas reconstrucciones virtuales de otros yacimientos y os lo voy a ir colocando todo para que entendamos bien qué posición ocupa cada material en el yacimiento. En el año 2024, sin duda, la pieza más significativa va a ser esta que tenemos aquí. Lo dejo para más adelante, luego os cuento lo que es, pero hasta el momento es la pieza más importante que hemos encontrado a lo largo de las campañas que hemos desarrollado durante 6 años. Las campañas del año pasado, lo que hicimos es a través de imagen LIDAR, intentar eliminar a través de métodos informáticos, eliminar toda la capa vegetal del yacimiento y para ver las estructuras que había debajo. Entonces, a partir de ahí, con unos métodos que ha sacado ahora la Universidad de Eslovenia, intentamos determinar pues, dónde había estructuras dentro del castro y lanzamos estos 2 sondeos que vamos a ver ahora. El primero de ellos va a ser prácticamente, bueno, es este que vemos aquí, prácticamente estéril. Es de los 7 sondeos que hemos hecho, es el único que no ha dado ningún material arqueológico y solo nos encontramos restos de 2 muros que no podemos saber de qué época son. Y luego ya el sondeo 6, que nos va a dar, digamos, la primera evidencia de estructuras interiores dentro del castro de Brizuela. Esta sería la imagen inicial del sondeo, antes de simplemente quitándole la corteza de musgo que tenía por encima, y esto es lo que nos queda una vez terminamos la excavación. Un muro longitudinal, muy mal conservado. Pensad que por estas estructuras han pasado más de 2000 años, nieve, lluvia, hay muy poquito suelo, con lo cual la erosión hace mella, y la reforestación brutal que ha sufrido el castro de Brizuela desde los años 60 o 70, al final se ha vuelto a repoblar de encinas que crecen de manera natural, pues todas esas raíces hacen que las estructuras estén, a diferencia de las murallas están muy bien conservadas, las estructuras interiores tienen un estado de conservación deficiente, ¿vale? Entonces nos encontramos pequeños tramos de alguna de esas cabañas, porque entendemos que son ámbitos domésticos. Nos hemos encontrado objetos que nos hablan de un uso doméstico de ese espacio o de un uso económico. Para que os hagáis una idea un poquito del material que nos aparece, de nuevo piezas de cerámica, en este caso pues una cerámica pensada para estar colgada en el fuego, más cerámica, restos de animales, o en este caso, aunque os parezca, son 2 colmillos de cerdo doméstico, pero actuarían como punzones, están trabajados para
para hacer tejidos o cestería o lo que sea. Igualmente, en esa campaña, el dato más significativo fue encontrarnos una concha, luego hablaremos un poquito más adelante de ella, pero en un contexto muy alejado del cual debería aparecer y que bueno, nos habla también de las relaciones a gran escala que podían tener los pobladores del castro de Brizuela, o bueno, una plaquita de bronce. Bueno, pues como os decía, un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta el 2025, los distintos sondeos. A partir de ahora lo que os voy a contar es un poquito a través de todo eso que hemos hablado ahora, con las piezas que hemos encontrado, para qué nos han servido, qué conocimientos tenemos de la sociedad que vivía en el castro de Brizuela a partir de esas evidencias arqueológicas. A partir de lo que sabemos, de lo que tenemos hoy, lo que hemos podido ver es pues, características en lo que a arquitectura se refiere, artesanía y el propio ornamento personal que llevaban ellos, la propia ganadería o agricultura y, para mí, la faceta más interesante, la escala comercial. Luego, ahora vamos a ir viendo. En cuanto a arquitectura, tenemos que diferenciar dos tipos de arquitectura, la defensiva y la arquitectura interior del castro, la arquitectura urbana o doméstica. ¿Vale? Las imágenes que vais a ver de reconstrucciones es de un castro muy afín al castro de Brizuela, que es el castro de la Arcina, está en la provincia de León. Tienen, de hecho, un museo abierto con el castro y tienen algunas estructuras puestas en valor y, bueno, estos días, de hecho, están haciendo una intervención arqueológica allí y, bueno, han hecho reconstrucciones virtuales con la Universidad de Burgos. Y, bueno, lo que nos encontramos en el castro de la Arcina es algo muy parecido a lo que nos hubiéramos encontrado hace 2500 años casi en el castro de Brizuela. Como os digo, de arquitectura defensiva, las evidencias que nosotros tenemos son esos paramentos de más de 2,5 metros de altura en algunos casos y murallas de entre 2 y 3 metros de anchura que se corresponderían pues, con lo que estáis viendo aquí en la imagen. ¿Vale? Luego muchas de estas murallas, aunque no se hayan conservado, pues tenían pasos de ronda en la parte superior y probablemente paramentos a base de madera o vegetales para protegerse y recrecer el porte de la muralla. Luego, en cuanto a arquitectura doméstica, nos vamos a encontrar dentro del castro de Brizuela desde zonas para hacer los aterrazamientos de las casas, los propios zócalos de las cabañas, normalmente tienen unos 50 centímetros más o menos de altura y parece que a partir de ahí lo que lo hacen es, como os digo, levantarlo con un entramado vegetal de varas trenzadas y esas varas se protegerían tanto por el interior como por el exterior con barro. Nos encontramos dos tipos de manteado, que es como le llamamos a ese barro. Manteado de color terroso, rojizo, y manteado de color, bueno, que le recubren de cal directamente por la parte exterior. Por el momento en la península ibérica sí que contamos con un estudio de algunos castros, precisamente aquí también en Burgos, en el castro de Icedo o también en Sasamón, han estudiado que las casas no tenían el mismo color por dentro que por fuera. Parece que utilizaban un color para el exterior y otro color para el interior, e incluso diferentes materiales, pues quizás para protegerse de las inclemencias meteorológicas en la parte exterior con la cal. Y bueno, sabemos que eran entramados de madera, porque si os fijáis se ven las marcas de las varas todavía reflejadas en el barro. Y luego los techumbres, pues probablemente eso, de elementos vegetales que no se conservan, evidentemente. ¿Vale? Artesanía cerámica. La cerámica probablemente es el elemento que más veces nos hemos encontrado en las excavaciones y tenemos cerámica pues, con decoraciones muy variadas, desde decoraciones a base de punzones en los bordes, que quizás es la más abundante, decoraciones en los bordes a través de rombos, de líneas paralelas o oblicuas, decoraciones a base de bandas en toda la panza o decoraciones a base de sogueados. Pero bueno, como os digo, las cerámicas son todas muy coherentes, todas las que nos hemos encontrado, salvo la cerámica que pudo utilizar los vecinos de Brizuela hace 50 años, las típicas cerámicas vidrieras que había en todas las casas en el siglo XX, salvo eso, todo lo demás nos habla de esa ocupación de la edad del hierro. Pero bueno, lo que está claro es que probablemente tenían una artesanía local de cerámica muy potente para llegar a hacer pues, las decoraciones que hacen. También sabemos que manejaban la artesanía o la industria textil. Nos hemos encontrado, había ya referencias de punzones o de agujas en el castro de Brizuela
y nosotros nos hemos encontrado con algunos punzones hechos con los colmillos de los cerdos. Lo que hacen es hacerles una sección como trapezoidal para crear una punta con la cual ir tejiendo. Los que nos hemos encontrado nosotros, pues da la sensación que nos hablan de una industria vasta, no para tejidos finos, sino probablemente pues, para trabajar materiales como el cuero, la cestería o cosas de este estilo, porque son agujas muy gordas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Luego, en lo que respecta al ornamento personal, nos hemos encontrado dos evidencias por el momento. La fíbula de la que hablábamos antes, que nos permitiría, pues, llevarían elementos para suspender la ropa, en las capas, una especie de imperdible. Por el momento hemos encontrado una. Este año es cierto que tenemos un material muy parecido también a una fíbula, pero no... el estado de conservación que tiene nos permite hablar si es una fíbula o una simple argolla, pero en el caso de esta, por las puntas finales están trabajadas, luego también tiene como una especie de decoración por toda esta zona, ahí está claro que es una fíbula y además se corresponde con otros modelos que tenemos en el norte peninsular. Luego, una cuenta de collar, en este caso hecha con antracita. La antracita es un derivado, para que os hagáis una idea, del carbón, el carbón natural, no carbón vegetal, carbón, en este caso, geológico. En el Castro de Brizuela no hay ningún yacimiento de antracita, con lo cual, aunque creemos que viene de una procedencia más o menos local, no viene del entorno inmediato del Castro de Brizuela. Las zonas con antracita más cercanas a Brizuela serían hoy el entorno del embalse del Ebro. De hecho, la industria vidriera no se asentó en la zona de Arija por casualidad, sino se asentó allí pues porque había arena y porque había precisamente antracita que les servía para alimentar los hornos con los que cocían el vidrio. Con lo cual o vendría de allí, o también hemos encontrado un documento, una referencia a vetas de antracita en el entorno, en la zona norte de la Merindad de Valdeporres, en la zona de Aedo de las Pueblas, Robredo de las Pueblas, parece que también hay antracita natural, con lo cual no viene de la zona inmediata, pero sí de una zona a no más de 10-20 kilómetros a la redonda, probablemente. Y una plaquita de bronce, no sabemos exactamente a qué pertenece, nosotros lo hemos colocado ahí en una especie de cinturón, podría pertenecer a otro tipo de elemento, pero es muy fino, con lo cual pues, no sería raro que formase parte precisamente de ese ornamento personal de algún tipo de cinturón. Luego, la principal actividad económica que conocemos hasta el momento para estas gentes sería la ganadería. Como veis, una ganadería además muy diversificada. No quita que haya representadas unas especies más que otras, pero veis que hay especies muy variadas, desde vacas, pasando por ovejas o cabras, restos de cerdo doméstico, restos de caballo o probablemente también restos de caza, pero la ganadería está ya probablemente muy especializada ya en el Castro de Brizuela. Y nos hemos ido encontrando pues, bueno, restos de todos los animales, os he ido poniendo algunas partes del cuerpo de estos animales señalados, menos del caballo, que no me cabía la imagen, pero también hay dientes de caballo, mandíbulas, etcétera, ¿vale? Y bueno, las especies, aunque no sabemos exactamente cuáles eran, lo que vemos en las imágenes pues son las especies, digamos, más cercanas genéticamente a las que podría haber en aquel momento por este lugar. Las que estáis viendo son todo especies autóctonas o bien de nuestra comarca o de comarcas aledañas, desde la vaca monchina, que es autóctona del norte de Burgos, Cantabria, Vizcaya, las cabras del Alto Asón, el cerdo celta o el caballo losino, que probablemente es el que se encuentran los romanos a su llegada. Describen un caballo rápido, pequeñito, etcétera, con el que estas gentes pagaban tributos a Roma y bueno, probablemente el caballo que utilizaba esta gente sería un caballo similar al que hoy vemos en ese caballo losino. Agricultura. Con la agricultura todavía tenemos también pendientes estudios. Hemos tomado restos de sedimentos con la idea de filtrarlos, cribarlos y mandarlos al laboratorio para que cojan semillas y nos describan qué tipo de cereales cultivaban y también nos describan qué tipo de paisaje rodeaba el Castro de Brizuela en aquel momento, ¿vale? Un estudio, digamos, de paleoecología.
pero por el momento, como ese estudio todavía no ha finalizado, lo que sabemos de la agricultura es más allá de los elementos que utilizaban para moler precisamente ese grano, que como os decía antes, pues con esos dos tipos de molinos, el molino de vaivén, mediante, ahí veis cómo estaría moliéndolo, o el molino circular rotatorio, eso que iría con un eje central y una especie de manilla que les permitiría rotar una pieza sobre otra para que el grano quede molido. Y entramos, digamos, ya en la parte quizás más, al menos a mí me lo parece desde mi punto de vista, más interesante del castro de Brizuela, que es el... Igual se me entiende mejor así que con el micrófono, porque no paráis de... Total, ya estoy acostumbrado. En la parte de comercio nos vamos a encontrar dos piezas muy relevantes en el castro de Brizuela. La primera la encontramos en el año 2025, que es una lapa de origen marino. Tuvimos la suerte de... Pues tenemos contactos dentro de la Universidad de Cantabria con gente que se dedica al estudio de este tipo de elementos, hay varios grupos especializados en ello y prácticamente en un día ya sabemos lo que era. Entonces mandamos la lapa a analizar a la Universidad de Cantabria, es una lapa, una patela SP, que es una lapa común. Son lapas endémicas de los mares de Europa Occidental. O sea, lapas podría haber habido en el río, de origen fluvial, pero esta no es de origen fluvial, procede del mar y la zona de costa más cercana al castro de Brizuela hoy está a 50 kilómetros en línea recta, que es la actual bahía de Santander, con lo cual ya nos habla de un comercio a una cierta escala, incluso superando esos puertos de montaña y demás. La lapa ha sido consumida, si os fijáis, aparte de estar ennegrecida, se ven zonas descamadas que nos hablan de un proceso de haber estado sometida a un proceso de calor, parece que cocinaba directamente sobre el propio fuego. Y esas lapas nos hablan ya también de una sociedad probablemente jerarquizada. Una lapa, si no la tengo en mi entorno inmediato, no va a ser algo que me lo pueda permitir en el día a día, con lo cual está muy aceptado dentro de la comunidad científica que el consumo de este tipo de elementos en época prehistórica y en zonas de interior viene asociado a jerarquías, a gente del castro que tendría cierto poder como para permitirse el consumo de cosas de fuera de su entorno inmediato. Como os decía, nos habla pues eso, de contactos comerciales con probablemente con la costa cantábrica, lógicamente es la que tenemos más cerca, y como os digo, a través de los puertos de montaña, simplemente ya Valdeporres tiene dos pasos directos, ya sea por el puerto del Escudo o por el puerto de la Matanela, nos permiten bajar de manera directa hasta el mar Cantábrico, prácticamente en línea recta. ¿Cómo son este tipo de contactos? Lo desconocemos, no sabemos si tienen puntos de contacto en los que comercian y esto se intercambie, no sabemos si gente de Brizuela baja a la costa cantábrica en algunas épocas del año y sube ese material, o si hay comerciantes de esa zona que pasan por la zona vendiendo este tipo de productos. Pero bueno, lo que está claro, como os digo, es que la concha tiene que venir de algún sitio y el lugar más probable de origen es esa costa cantábrica. En el comercio, como os decía, había una pieza muy interesante, que hasta ahora es la más relevante de cuantas hemos encontrado. Tenemos de hecho pendiente todavía publicar el estudio, porque seguimos todavía haciéndole algunos análisis a las piezas. Y bueno, lo que vemos es un mapa de toda Europa central y occidental, veis una serie de puntitos, y para ser un conjunto de países no es muy numeroso la cantidad de piezas de este tipo que hay, y si además nos vamos a la zona norte y noroccidental de la península ibérica, vemos que hay un completo vacío. Pues bueno, el vacío de esos puntitos que vemos en el mapa lo viene a completar el castro de Brizuela. ¿Vale? En la campaña del año 2023 nos vamos a encontrar con un pondera o ponderal. Para que os hagáis una idea, es una pesa de balanza, probablemente hecha con plomo. No lo sabemos todavía porque está en análisis. De hecho, las piezas de metal las tenemos todas en Santiago de Compostela. Están en el CSIC, que tienen ahí un laboratorio para analizar la composición de los metales y los tenemos allí pues, bueno, para saber qué tipo de metal es. Y esto nos habla de una pieza muy inusual dentro del entorno en el que estamos. Es la primera pesa de balanza que nos encontramos en el norte de la península ibérica y dentro del contexto de los pueblos del norte, lo cual nos habla de un desarrollo comercial muy elevado para la época. No hablamos de gente que hace un trueque de te cambio una cosa por otra solo, sino que tienen ya un sistema económico preestablecido en el que las cosas valen tanto. ¿Vale?
¿Por qué lo sabemos? Hay un yacimiento en España que es Canchorroano, en Badajoz, en el que ya hace unos años documentan una gran cantidad de pesas de balanza y se empiezan a dar cuenta de que todas pesan lo mismo, que hay balanzas, que hay pesos que se repiten en peso de manera sistemática, con lo cual ya tienen unas unidades de peso preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me das 2 gramos de plata, te puedo dar a cambio esto. O sea, tienen ya un sistema paramonetal, un sistema de pesos preestablecidos. Y esto es muy interesante, porque nos está hablando de qué relaciones comerciales tiene el castor de Brizuela dentro de la península ibérica. En la península ibérica en ese momento hay 3 sistemas de peso diferentes. Una para todo el área mediterránea, bueno, básicamente es una línea, si tracéis una línea imaginaria desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el Golfo de Vizcaya, hacia la izquierda es ese sistema de origen probablemente tartésico, que vemos en Cachorroano y que se correspondería con toda esta zona, una zona central de la península ibérica que tiene otro sistema meteorológico y toda la zona ibérica que tiene otro sistema diferente, con lo cual parece que nos habla de un sistema de relaciones comerciales a través de la Vía de la Plata en un eje norte-sur, y dentro de ese sistema comercial a gran escala pues está el castor de Brizuela pues ocupando, parece que un papel importante. Como os decía, el ponderal pues bueno, sería esta pieza. Generalmente tiene este tipo de forma como troncocónica, con un agujero en el medio, que hay, la investigación difiere. Hay gente que cree que el agujero del medio, claro, tú cuando fundes el metal no sabes qué peso exacto te va a salir, puede tener variaciones, y creen que se dejaba ese agujero para limar y quitarle peso a la pieza hasta tener el peso preestablecido. Otros creen que es para meterlo en un perno. Claro, esta pesa no estaría sola, probablemente era un conjunto de varias pesas, pues en un perno las puedes transportar con facilidad, como transportaban antes las pesas para las romanas, para que os hagáis una idea. Y la otra idea es que es el lugar por donde se metería la pesa en la balanza. Como os digo, la pesa tiene apenas 3 centímetros y medio, o sea, es una cosa pequeñita, y sin embargo pesa 32 gramos, o sea, tiene un peso exagerado para el poco tamaño que tiene, ¿vale? Por eso creemos que es eso, que es plomo. Es normalmente el metal con el que se solían hacer o bien plomo o bien bronce, pero en este caso bronce, fijo que no es por la coloración, probablemente sea plomo. Y como os digo, pesa 32 gramos, se corresponde con la unidad de peso, como os digo, de Canchorroano. En Cachorroano la unidad la marcarían los 32 gramos, la mitad, el medio, y luego a partir de ahí pues hasta llegar a los 320 gramos, que sería, digamos, la unidad de peso más grande que tiene ese sistema meteorológico, ¿vale? Y luego en el contexto, bueno, veis un poquito cómo sería, algo muy similar a las romanas, en una parte tendría una especie de bandeja para posar el material que quieres pesar, y en el otro lado, en un gancho, pues y pondrías este suspensorio y te permitiría pesarlo. Y luego pues ese agujero central, como os digo, permitiría llevarlo pues en una especie de caja todo junto. Y luego lo curioso, como os decía, es que en el mismo contexto en el que nos apareció el ponderal, nos van a aparecer 2 restos de un metal que no presenta óxido, con lo cual hablamos de un metal noble. No hablamos de hierro, no hablamos de bronce, de cobre, que normalmente cuando nos los encontramos con cierto óxido, sino de metales pues ya nobles como puede ser el plomo o la plata. Creemos que nos encontramos con una especie de barrita de plata que curiosamente cuando la vamos a pesar también se corresponde con unas unidades de peso preestablecidas, ¿vale? Tenemos que confirmar que sea plata o no, como os digo, está todavía en análisis, pero si se confirma que es plata, es la primera vez que confirmamos en el norte de la península ibérica lo que nos decían los romanos. Estrabón dice que los pueblos montañeses intercambian onzas de plata, no en monedas, sino porciones de plata, y entonces pues estaremos confirmando ese sistema paramonetal que describen los romanos cuando llegan a estas cotas. Como os digo, Brizuela serviría para describir por primera vez esa característica de los pueblos montañeses, ¿vale? Y con esto casi voy a terminar. Durante la campaña de este año, es una descripción muy somera porque todavía está en proceso de estudio, nos vamos a encontrar pues eso, un fragmento de una cabaña, tiene unos 2,5 metros, 3 metros de diámetro, sería una cabaña circular. No sabemos muy bien el uso que tuvo, porque es cierto que tampoco hemos encontrado demasiado material dentro de ella como para saber qué uso la daban. Pero bueno, sí que sabemos que probablemente utilizaban tapial, también nos ha aparecido esos manteados de barro, etcétera.
Y lo que os decía, si os fijáis se ven ahí todos los tocones de los árboles, las raíces cruzan por completo toda la estructura y eso hace que estructuras que ya de por sí no eran muy sólidas porque las hacían con piedra, hueso, poco trabajada, pues las propias raíces al moverlas por abajo buscando suelo, pues las remueven y hacen que no las encontremos completamente destruidas, ¿vale? Pero bueno, lo interesante de esa estructura es que nos vamos a encontrar con la primera referencia dentro de los trabajos arqueológicos de campo a presencia romana dentro del castro de Brizuela. Lo único que nos hemos encontrado es eso que estáis viendo en la imagen, dos fragmentos pequeñitos de terra sigillata romana que confirman al menos que los romanos pasaron por allí. No sabemos con qué fin, no sabemos si vivían en el castro de manera permanente, si no vivían en él, si pasaron por casualidad, pero creemos que esta terra sigillata romana pueda tener relación con algo que vimos en imágenes LIDAR durante el año anterior en el entorno del castro de Brizuela. No voy a poner la ubicación exacta del yacimiento, porque los campamentos romanos, en cuanto los ponemos en el mapa, al día siguiente los tenemos llenos de agujeros por todos los sitios. Y es cierto que uno de los problemas del castro de Brizuela es el expolio constante con detectores de metales del castro. Es cierto que hay que decir que en el último año la buena noticia es que parece que está habiendo menos, y el motivo es claro, Guardia Civil. Desde hace un par de años se prona de manera constante, se pasa por el yacimiento para pillar infragante a quien esté expoliando precisamente en esa zona, dado que la Junta de Castellón está muy interesada últimamente en que se protejan estos yacimientos de manera efectiva. Y además, pues bueno, hoy Burgos tenemos la suerte de que hay un fiscal que por suerte se ha puesto en serio con el tema del patrimonio, pidiendo penas de prisión a todos los que encuentran robando en yacimientos arqueológicos. Al final es el patrimonio de todos, hay una ley que lo protege y estas piezas que luego se pierden no van a parar a un museo nunca, por mucho que nos digan que se están mejor fuera y van a ir a un museo, normalmente desaparecen, y además cuando se las saca de su contexto dejan de tener ningún valor, porque lo interesante es encontrarlas donde están, para tratar de ver cómo vivía esa sociedad. Una pieza en una estantería pues nos dice poca cosa más allá de si es bonita o fea, pero no nos da información acerca de ese modo de vida, ¿vale? Pero bueno, como os digo, lo que nos hemos encontrado en esas imágenes LIDAR, no sé si veis que hay como una especie de estructura alargada, como en forma de naipe, que podría corresponderse con un campamento militar romano en el entorno del castro de Brizuela. Sería un campamento muy pequeñito, de apenas media hectárea, con lo cual no sabemos tampoco si es un campamento que los romanos ponen allí durante las guerras de conquista de los pueblos del norte, durante las guerras cántabras, o es un destacamento militar pequeño que dejan allí, justo en el curso medio del Valle del Nela, para controlar ese paso. De hecho, el límite entre el actual municipio de Villarcayo y el de Valdeporres lo marca precisamente una estrechez. Pues es justo donde estaba el castro de Brizuela y es justo donde parece que los romanos también ponen este destacamento militar. Aprovechando esa orografía, pues colocan allí un puesto que probablemente controla ese paso montañoso. Pero bueno, la idea nuestra es estudiarlo. De hecho, en este caso sí que cae aquí, dentro del municipio de Villarcayo, de Merienda de Castilla la Vieja, y bueno, desde hace ya un tiempo estamos en contacto con el ayuntamiento, tiene interés por estudiar el yacimiento, y de hecho este año iban a poner recursos económicos para hacer el estudio. Luego, pues bueno, la burocracia final ha hecho que no se pueda hacer, pues porque no se conoce el propietario de los terrenos, en este caso, y con lo cual hasta que no se legalice un poquito quién es el propietario de ese lugar, pues no se puede hacer la intervención, pero parece que es un yacimiento inédito, no está en ningún registro, y eso pues nos hace creer que no ha sido expoliado nunca, con lo cual nos podría dar una información muy relevante de cómo fue la presencia romana tanto durante las guerras cántabras, que es en lo que nos centramos muchas veces en arqueología durante los últimos 20 años, pero también después. Los romanos no llegan aquí, conquistan y se marchan o fundan grandes ciudades. A veces dejan también destacamentos militares para controlar los pasos de montaña y controlar que esta gente no se le vuelva a revolver en los años siguientes, ¿vale? Pero bueno, eso, para que os hagáis una idea, es un campamento pequeñito de no más de... para tener una corte auxiliar de unas 500 personas, como muy mucho, ¿vale? Y bueno, conclusiones ya de un poquito de lo que hemos visto. Pues lo que nos ha permitido estos 6 campañas en el castro de Brizuela, lo primero, establecer ya una extensión precisa de lo que es el castro de Brizuela, como os digo, un gran castro de 24 hectáreas y fortificado con un complejo sistema de multivallado con 6 murallas concéntricas. Dentro del castro, al igual que la gente que nos precede, establecemos 2 zonas muy diferenciadas. La parte alta para nosotros es la parte de hábitat, ahí es donde hemos encontrado las estructuras y todas las evidencias de hábitat humano, mientras que la parte bajo de llano
tiene muy poquito sustrato, si habría más estructuras deberían de verse en superficie, no las vemos, hay algunos amontonamientos de piedra aislados, pero no es algo sistemático, con lo cual creemos que la zona baja es la que, de aprovechamiento económico, donde tienes al ganado pastado y protegido. Y se ha avanzado pues, sobre todo en la cronología, hay una cronología ya mucho más precisa, con las nuevas dataciones de este año pues, esperamos precisarlo todavía mucho más, pero bueno, tenemos clara una ocupación durante toda la Segunda Edad del Hierro, desde el siglo IV hasta el siglo II, con total certeza. Puede que eso se alargue hasta el periodo romano, habrá que verlo, pero hay una posible presencia romana en el entorno, y finalmente esa ocupación alto medieval hasta el siglo XIII como mucho. Ya en el siglo XIII este lugar deja de citarse en las fuentes y parece que se convierte en lo que conocemos hasta los años 70, en un lugar que empieza a fragmentarse en pequeñas parcelas y que aprovecha pues, la gente de Nela y de Brizuela para el uso generalmente agrícola, ¿vale? Y pues finalmente con todo esto vemos cómo es una sociedad compleja, una sociedad bien jerarquizada que es capaz de hacer grandes obras públicas con esos grandes sistemas de muralla, una sociedad que conoce muy bien los métodos arquitectónicos de la época, que tiene una artesanía tanto de cerámica, tejidos, de ornamento personal bien desarrollada y sobre todo un desarrollo económico muy amplio, hasta el punto de ser capaz de comerciar a gran escala con zonas del sur de la península ibérica o con la costa cantábrica, con lo cual pues, hablamos eso, de una sociedad muy bien organizada. Y bueno, esto es un poquito pues, la información que nos está dando el Castro de Brizuela en estos años, que bueno, tenemos la suerte de poder seguir interviniendo allí y conocer pues, datos muy relevantes. Hoy dentro de la comarca yo creo que es el yacimiento de esta época probablemente mejor estudiado. Dentro de la Edad del Hierro es cierto que suscita mucho interés entre la ciudadanía local porque es esa época de conflicto con los romanos en la zona y demás, pero los estudios han sido muy escasos, poquito más de lo que hizo Eduardo Peralta a finales del siglo pasado en la zona de Duya, en la zona de la Maza, pero no se ha estudiado mucho más y aquello fue apenas una o dos campañas, así que pues bueno, hoy tenemos un conocimiento amplio, aunque bueno, hay que aumentarlo, porque como os digo, son 24 hectáreas y excavar como mucho habremos excavado unos 150 metros cuadrados, o sea que es una foto minúscula de lo que probablemente fue ese gran poblamiento, ¿vale? Y bueno, nada, terminar simplemente pues, la charla agradeciendo pues, en este caso bueno, a la Diputación Provincial de Burgos, que cada año pues, se saca esas partidas destinadas a investigación arqueológica que hacen que, bueno, que la arqueología hoy sea posible en la provincia de Burgos, y es en parte gracias a la Diputación que anima pues, muchas veces a que administraciones locales sigan investigando. Y como no, pues bueno, la Junta Vecinal de Brizuela, la gente de Brizuela, los vecinos, los veraneantes y demás, que siempre nos han demostrado tener un interés por la investigación enorme, y creo que hay que ponerles como ejemplo de lo que se debe hacer con el ámbito cultural en esta comarca. Un pueblo de apenas 20 personas empadronadas, que crece un montón en verano como toda la comarca, pero que ha decidido destinar parte de los recursos económicos a la cultura sin que nadie se lo proponga. Porque yo no fui a tocar la puerta de Brizuela para que me dijesen para estudiarlo, sino que es al revés. El pueblo es quien ha tenido interés en que se desarrolle la investigación científica en el yacimiento, con lo cual es de poner en valor cómo una administración local tenga la capacidad de decidir ellos que quieren conocer su pasado e invertir dinero en ello, que a veces se ve como un derroche, un mal gasto, pero como veis interesa a la gente, hasta el punto de que se llenan las salas en este tipo de charlas y bueno, conocer el pasado pues, nos permite también planificar mejor muchas veces también el futuro en otras cosas, ¿vale? Así que nada, pues muchas gracias por la asistencia y por... ¿El micro? Irosle pasando para ella, si quiere. Mire, yo quería preguntarle que usted nos ha estado hablando de esta comarca desde la Edad del Hierro ha sido súper habitada, pero no se ha puesto a cuenta de que diferentes razas han estado habitando nuestra tierra de las orientales. En aquel momento, es cierto que hasta nuestros días estamos ahora visitadas. Hombre, pues probablemente parte de nosotros sabemos... Aparte de los romanos, que si nos ha hablado de la época románica... La letra es una idea, es una etapa anterior a los romanos. Los romanos llegan a esta zona... Posterior a los romanos. O sea, ¿que te refieres a qué sucede después de los romanos aquí en la comarca? ¿Qué habitantes?
Pero mira, para que te hagas una idea, Quiere decir que había una superpoblación desde la edad del hierro hasta nuestros días. Nos ha hablado de la época de los romanos, pero no nos ha hablado nada de las anteriores civilizaciones. Claro, porque en Brizuela no tenemos constancia. El yacimiento es un poblamiento específico de esa época. Entonces, de etapas anteriores no aparece ningún material en ese lugar. De hecho, en las merindades lo que tenemos de ahí hacia atrás, casi todos nos tenemos que ir al complejo kárstico de Ojo-Guareña. Y es donde nos hemos encontrado todo lo que hoy sabemos de ámbito paleolítico. Las primeras ocupaciones humanas en la comarca son del paleolítico inferior, probablemente. Hay algunos restos de industria lítica en Ojo-Guareña que parecen hablar de esas ocupaciones. Luego llegan ya los neandertales. Es la primera población humana que conocemos detallada en la comarca de las Merindades, y de nuevo gracias a dos investigaciones que hay en curso en Ojo-Guareña, que es la Cueva de Prado Vargas, que el año pasado pudisteis escuchar aquí la charla de Marta Navazo, ¿no? Sí. Yo creo, con dar la charla, que es especialista en ese campo, y la Cueva de Caite, con la Isabel Ortega, que también están estudiando una cosa muy interesante, que es la última presencia de neandertales en el norte de la península ibérica. Y ya luego llegamos nosotros, los Homo sapiens. La evidencia más antigua de Homo sapiens en Merindades, de nuevo a Ojo-Guareña, arte rupestre. Hay 16 yacimientos con arte, algunos de época paleolítica, que nos hablan, y ya luego van llegando todas estas sociedades de neolítico, la edad del cobre, de bronce, y ya luego llegan estas gentes, las gentes de la edad del hierro, ¿vale? O sea que ha habido incluso varias especies antes, y luego ya con Homo sapiens pues ha tenido diferentes etapas evolutivas, ¿vale? Pero ya para que os hagáis una idea, son sociedades bien organizadas, más parecidas a nosotros que a las gentes de la prehistoria antigua. ¿Vale? Yo creo que lo que te quería preguntar también apaga el micro. Era El micro. si a Trigore, No lo que lo cierres. Apagues porque hace ruido. Hace ruido. Habla alto. que digo que lo que quieres saber, me imagino, Sí. es quién vivía, si eran cántabros, si eran trigones, Lo desconocemos. La cultura material entre estos pueblos no se diferencia tanto. De hecho, es una pregunta que me repitieron mucho con la primera visita que hicimos al Castro de Brizuela en la primera campaña de excavación. Y yo se lo dejé para el ámbito del nacionalismo, que es donde más interesa generalmente esas batallas de si son trigones, cántabros, etc. Según donde sea la gente, se decanta por unos o por otros. Generalmente la gente castellana y la gente del País Vasco por los autrigones. Brizuela autrigón. Y la gente que viene del ámbito de Cantabria, pues cántabros. Pero son fronteras muy difusas. Es muy difícil establecer una frontera entre esos dos pueblos, porque además no tienen una cultura material muy diferenciada. Probablemente si nos vamos a un yacimiento, yo qué sé, como Mirabeche, por ejemplo, la cerámica probablemente no sea muy diferente a la que tienen en Brizuela. Así que establecer si son cántabros o trigones va a ser muy difícil. También vamos a ver ahora con esos campamentos romanos. Si nos está hablando de luchas, en principio las guerras contra los cántabros, con lo cual entendemos que si hay campamentos ya militares romanos en esa zona que no son justo de ese momento, pues habría que plantear la posibilidad de que sean cántabros. Ahora bien, también es cierto que los romanos nos dicen que pegan a cántabros y astures, pero en los últimos años nos está encontrando como también le reparten estopatos los del entorno, abacceos, probablemente también autrigones. Entonces también ahora la arqueología está corrigiendo mucho de lo que también los romanos escriben en aquel momento. Al final los romanos son los grandes propagandistas, tienen que justificar en aquel momento la guerra y bueno, pues la justifican diciendo cómo estos pueblos guerrean contra los pueblos de su entorno inmediato y que ellos vienen a defenderlos. Pero curiosamente la forma que tienen de defender a los de su entorno es también repartiendo. Entonces, no sé si ahora la arqueología probablemente va a ir cambiando mucho algunos de esos paradigmas de lo que nos contaron pues, los autores latinos, que es útil lo que nos cuentan, pero también tienen, pues, claro, cosas que son simplemente propaganda, a veces también. Yo me imagino que la arqueología nos une a todos los pueblos de las Merindades, los que han encontrado... Hombre, sí que lo que se acepta ahí en arqueología es que probablemente Merindades ocupan dos pueblos, La parte más occidental probablemente la van a ocupar los cántabros, mientras que la parte más oriental los autrigones. Ahora bien, no sabemos claramente dónde está la frontera entre ambos pueblos, porque probablemente tenían relaciones entre sí, a ver si tenían relaciones a mucha escala, y eso, la cultura material no es diferente. Si hoy salimos de las Merindades tampoco se nos diferencia mucho con los de nuestro entorno, quiero decir que compartirían probablemente lazos. Entonces eso es difícil establecer donde hay una frontera entre ambos pueblos. Por eso os digo, Brizuela es uno de los sitios que se ha considerado como una de las zonas de frontera,
Normalmente las fronteras más afectadas en el norte son las que estableció Peralta en el año 2000 en su tesis doctoral, y Brizuela lo pone justo en el límite entre cántabros y otrigonos, lo deja del lado cántabro, pero queda ahí. Pero como os digo, él mismo te define que las fronteras eran difíciles de definir, así que no vamos a saber probablemente nunca si hay un pueblo o el otro. ¿Vale? Dime. ¿Qué vinculación hay con Atapuerca al margen de todos estos nacionalismos que a veces resultan? ¿La vinculación de Brizuela con Atapuerca? Sí. A nivel histórico ninguna, porque no, ellos están en otros ámbitos, en otras etapas muy diferentes. Sí que es cierto que Atapuerca recoge muchas etapas, desde el Paleolítico inferior hasta la Edad del Bronce tienen yacimientos, pero que yo sepa la Edad del Hierro y Burgo no tienen ningún yacimiento en estudio, lo desconozco. Yo el más moderno que están estudiando es de la Edad del Bronce, que es la etapa previa a lo que vemos aquí en Brizuela, para que os hagáis una idea. ¿Vale? En una sociedad tan organizada no se ha hablado nada, tendría que haber una zona de enterramiento, ¿no? ¿De enterramiento? La desconocemos. Ya me gustaría saber dónde está, porque es interesante conocer esas prácticas funerarias, pero no hemos encontrado nunca la zona de necrópolis del Castro, y hemos prospectado el Castro, con lo cual o bien nos ha pasado desapercibida. Claro, haceros una idea que el nivel de vegetación que tiene el Castro de Brizuela es enorme, cuesta muchísimo moverse por él, incluso para llegar a los puntos donde vamos a excavar nos cuesta mucho, ¿vale? Pero no hemos encontrado nunca la necrópolis. Normalmente estas gentes de la Edad del Hierro, en el norte peninsular, lo que hacen son prácticas de inhumación. Se queman, les meten en unas urnas cinerarias y esas urnas se entierran en una especie de túmulos hechos con piedras, con montones de piedra, ¿vale? Pero en Brizuela por el momento desconocemos cómo era. También hablas de que en la Alta Edad Media estaba ocupado y entonces se picaba el suelo y se hacían... Pero la ocupación de la Alta Edad Media no era como un lugar de poblamiento, probablemente era como un uso económico. Brizuela ya en la Alta Edad Media tiene otro poblado que le llamamos, que es el poblado de San Esteban, que estaba justo debajo del Castro, pero ya abajo, ya en la zona cercana a donde ya está la Vía Verde, el Santander Mediterráneo, y parece ya que en la Alta Edad Media donde vive esta gente es en esa zona, lógicamente, es un sitio mucho más cómodo, más accesible, y lo de arriba lo utilizan como uso económico, ¿vale? Pero no para vivir o enterrarse ni nada por el estilo, en la Edad Media, Que en la Edad del Hierro se tenían que enterrar porque evidentemente morían, morimos nosotros sí, ¿cómo no lo sabemos? En el caso del Castro de Brizuela, en el caso de otros sitios, como os digo, quemarse, ¿vale? Dime. Nada, cambiando un poquito de tercio, ¿tiene relación la campaña que habéis hecho, que se está haciendo, que fue el acceso que se ha hecho, que se ha desbrozado, se ha quitado, que era un acceso natural bien chulo, por lo menos para mí? Pues hombre, de relación tiene, sí. Pero no ha sido muy agresivo, era un acceso con encinas, roca, musgo. La verdad, yo pasaba por ahí millones de veces y hoy he vuelto a pasar. Ya en mediados de junio vi una excavadora, un patrol arriba. Creí que sí, no quería creerlo, pero por lo que me acabas de decir tú que sí, y no me parece bien. Tiene y no. Pues es que no me parece bien porque de la misma forma que, bueno, yo le doy un buen valor lo que hacéis, la arqueología, la cultura, la historia, vamos a encantar. Pero si ponemos en contrapeso el acceso natural, porque yo pasaba por ahí con mi mochilita, con mi bici, he ido con la bici, podéis, ¿para qué ese acceso que ahora puede pasar? Sí. Tenéis ya 2 metros y medio de paso. Que tiene una explicación muy razonable. Y en la puerta al final habéis picado piedra, sí, caliza, tiene una explicación muy razonable. El Castro de Brizuela no tiene ningún acceso rodado hasta arriba. No tenía ningún acceso rodado hasta arriba. No, ¿y ese sí exige el acceso rodado? No, escucha, no solo es la arqueología, nosotros evidentemente nos ha venido fenomenal. Claro. Podemos subir de forma mucho más cómoda, claro, sí. Pero hay que sumarle que hay gente que sigue utilizando esa zona como uso agropecuario, bastante difícil lo tienen ya los ganaderos en el día de hoy como para ponerles todavía más dificultades para que accedan. Y luego creo que todos abrimos el telediario todos los días, los incendios forestales. Acceder al Castro de Brizuela como hay un incendio forestal por el camino que había antes, completamente imposible. Y entonces ahí se trató de compatibilizar, claro, arqueología, que ha habido que hacer un informe técnico y tal. Está muy desequilibrado. Pues eso es una y si es verdad que tiene opinión, que pasar como un cortafuegos, desde luego, es un cortafuegos perfecto ahora. De hecho, tampoco es un cortafuegos, En mi balanza, pongo en mi balanza, y en mi balanza está muy desequilibrado. Es un camino habéis hecho Pues es un camino histórico, aunque te lo pueda parecer lo que quieras. Otra cosa es que la vegetación se ha extendido al camino y lo había ocupado, pero ese camino existía, o sea, no han abierto un camino nuevo. O sea, el camino sí, pero ¿por qué ibais andando?
Pero ese camino hoy era así, y ese camino hace 30 años era de 5 metros. Entonces lo que se ha hecho es volver a recuperar el camino como estuvo en su momento. Otra cosa es que, claro, tú llegas hoy y lo ves mucho más descarnado que estaba entonces, lógicamente. Es que si no quitas vegetación no se puede acceder a ese lugar. Y hay que tener en cuenta eso, que tiene que poder acceder un equipo de bomberos, un equipo de emergencias en caso de que haya un incendio forestal en esa zona. Y no había otra forma de acceder. El otro camino era un puente que literalmente de mí a mí no me toques. Y aparte que no cabe ni un vehículo por el puente de abajo. Entonces era una forma de poder acceder. Un patrón sí que he visto arriba, ya podéis pasar con el patrón. Pero bueno, es que es lo que te digo, los montes también hay que protegerlos de los incendios. Bueno, y espera, discúlpame, es que yo estoy diciendo por el lado no de Nel hacia arriba. Sí, que eso es donde me dices, y sé perfectamente el camino me dices. Picaba, donde está la puerta. No, bueno, yo picar no, de momento no toco pico ni pala, pero yo me dedico a hacer información. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta porque... Dime. Que me viene a la mente que yo utilizo también la bici, pero me puedo caer el día que vaya al bici y la ambulancia. Puede hacer, sí, claro. Pero bueno, a ver, eso es algo opinable. Vamos a hablar de la investigación, sí, siguiente. Quería preguntarte, has hablado de sequías de muralla. ¿Sabéis ya si las sequías de muralla son coetáneas o fueron creciendo las murallas en base a las diferentes...? No lo sabemos con total certeza. De hecho, la propia muralla que hemos excavado, lo que os decía, no tiene la misma cronología el lienzo grande sobre el que se sostiene el camino que el cerramiento lateral. Son que tienen casi 2 siglos de diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces ahí lo desconocemos si todas sean coetáneas. Por tipo de construcción, probablemente no sean muy alejadas en el tiempo. De hecho, el único sentido que tienen es eso, a partir del siglo IV, que es cuando ya, como os digo, estos grandes castros empiezan a amurallarse, con lo cual entre el siglo IV y el siglo II probablemente se hacen todas esas murallas. No habría, digamos, un crecimiento de muralla con una guerra cántabras. Vamos a poner una muralla más porque sabemos que... Podría haber sucedido, pero lo desconocemos por completo. Como os digo, de momento solamente hemos intervenido en una de las 6. Entonces sabemos que una de las intermedias, donde está la propia puerta, esa sí que es del siglo IV. Puede que luego las otras sean posteriores. Anteriores probablemente no. ¿Vale? ¿En la parcela puede haber alguna acrópolis o así? Hombre, sí que es cierto que hay varias construcciones. De hecho, es una zona en la que hemos hecho las 2 últimas campañas de investigación, y se encuentran estructuras. El problema es ese, que si vemos imágenes de los vuelos americanos de los años 50 y vemos la imagen de Brizuela, ha cambiado muchísimo el castro, de no tener vegetación, no tener una encina el castro, o sea, estaba totalmente descarnado, y se ha reforestado por completo, por eso es lo que hablamos ahora en el camino. O sea, antes se veía perfectamente desde vista aérea porque era todo una zona descarnada, pero se ha vuelto a repoblar mucho de vegetación, y eso hace que muchas de las estructuras del castro estén muy machacadas. Las interiores, como os digo, las murallas son las que están bien conservadas, lo de dentro un poquito peor, pero bueno, suficientemente conservadas para saber un poco cómo eran, ¿vale? Pero podría ser que fuera una zona de acrópolis, está muy sobrelevada con respecto al resto. Yo quiero hacer una pregunta. Esa zona, una zona de ahí, ha sido de tratar el lino. Dentro del vestuario, ¿viene el lino o eso es posterior ya? Pueden utilizar el lino ya en esa época. Pueden plantar lino y utilizarlo. Habrá que ver, porque como lo que os digo, vamos a hacer análisis de semillas y de carbones. Entonces, a ver si en alguna de las semillas pues si aparecerían semillas de lino, pues ya nos estaría diciendo que podría ser uno de los tejidos utilizados. Pero claro, el tejido, como es degradable, generalmente no se conserva, y menos en este tipo de castros, que hemos tenido la gran suerte de tener muchísimo material, pero hay muchos yacimientos de este tipo en el que puedes hacer campaña tras campaña y que te encuentres una sola cerámica en toda la campaña, porque son suelos generalmente muy ácidos y termina por comerse absolutamente todo. En este caso estamos teniendo mucha suerte, ¿vale? La última. ¿Se ha podido establecer la población máxima que ha podido haber allí, el número de habitantes? No, porque además no es fácil. Normalmente extrapolamos a que es un castro muy grande, de 24 hectáreas, es enorme, pero no todas las 24 hectáreas van a estar llenas de casas. Y quizás donde mejor se haya visto esto, que se hizo un estudio también bastante bueno a principios de este siglo, finales del anterior, lo hizo un investigador de la Universidad de Cantabria, el castro de la Olaña, que está cerquita de Peñamaya, que todos conocemos Peñamaya, pero no tanto la Olaña, es uno de los castros más grandes de Europa, en tamaño. Y ahí se ve perfectamente como no todo el castro está lleno de viviendas, sino que pueden tener un pequeño barrio aquí, otro separado a muchos metros de distancia. Podría ocurrir algo parecido en Brizuela. Entonces, a partir de ahí establecer la población es difícil. Es difícil porque, claro, tenemos una foto
mínima como para plantear algo ya de esa escala. ¿Numeroso para la época? Pues probablemente, porque es un yacimiento grande, pero ¿cuánto no? Vamos a terminar ya. Muchas gracias a todos por haber participado.